Bienvenidos una vez más a Fidelidad en Parábolas y es un momento especial en el que quiero invitarles a reflexionar en alguna de las parábolas que nos contó el Maestro Jesucristo. Hoy quiero compartirle una de esas llamadas parábolas del reino y son llamadas así porque Jesús cuando las contó dijo el reino de los cielos es semejante a y entonces contaba la parábola. La que quiero tomar está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, versos 31 y 32. Y dice así, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Mateo 13, 31 y 32 es la parábola de la semilla de mostaza. Eh, Tal vez para comenzar a ver esta parábola, digamos que es una de esas donde Jesús usa una hipérbole, ¿verdad? Una exageración para hacer un punto claro que es lo que importa en la parábola. Eh, no está aquí dando una lección de botánica, está tratando de dar una imagen inolvidable de cómo opera la obra de Dios en el mundo y en el corazón de los seres humanos. Entonces dice, es como alguien que se siembra una semilla de mostaza. Y luego dice que es la más pequeña. Hay semillas más pequeñas que la de la mostaza, pero él está tratando de hacer un punto. Es la más pequeña semilla. Y sin embargo, cuando crece, es capaz de convertirse en un gran árbol. También hay árboles mucho más grandes que el de mostaza, pero él está comparando los dos puntos. La semilla tan pequeña que fue sembrada y el árbol tan grande que dio como fruto, que resulta de eso. Tan grande es el árbol que sus ramas son suficientemente fuertes como para que, como cuenta el texto, vengan aves y ahí se queden y hagan nidos en sus ramas. Evidentemente, el punto central que el Señor está tratando de establecer con esta parábola es el increíble poder divino obrando en formas que muchas veces son insignificantes para nosotros, que parecen no llamar la atención, que parecen ir contra todo pronóstico. Y sin embargo, debido a que es la obra de Dios, debido a que es el poder de Dios obrando, los resultados siempre serán portentosos, grandes, extraordinarios. Tal vez al leer la parábola de la semilla de mostaza, hacemos bien en reconocer que primariamente el Señor está tratando de darnos una imagen del reino, de su obra, de cómo opera su reino, de cómo Él lleva adelante su obra. Pequeños comienzos, grandes resultados. Métodos humildes, sencillos, pero resultados impresionantes. En gran medida era una imagen del ministerio del propio Cristo, sin atractivo,
para que nadie lo desease, decía el profeta que sería el Mesías. Y así fue. Desde el punto de vista humano, muchos dirían que el ministerio de Cristo no fue exitoso. Apenas un pequeño grupo de personas le seguían como sus apóstoles, sus discípulos. Y un poquito de tiempo, 3 años, un poco más, anduvo, hizo sus milagros, predicó, enseñó, dio sus lecciones, pero al final terminó crucificado y sepultado. Y aunque sus discípulos dieron la buena nueva de que había resucitado, pues muchos creyeron que él no fue más que uno de esos que se proclamaban siendo el Mesías y que había terminado como terminaban la mayoría de ellos. Pero de ese humilde comienzo, de ese pequeño grupo, el reino de Dios se extendió a todo el mundo. El ministerio de Cristo probablemente para la mayoría de su tiempo pasó inadvertido, pero era la obra de Dios, era el reino de Dios. Y como todo lo que viene de Dios, comienza sencillo, humilde, como un granito de mostaza, pero ahí está el resultado, poderoso, grande. Y ahora, de ese pequeño comienzo, tenemos un resultado impresionante. Miles, millones de personas que han encontrado en Cristo al Salvador de sus vidas, al Hijo de Dios, que han creído que el que murió en la cruz y fue sepultado también resucitó y hoy está vivo intercediendo por nosotros. Millones de millones han entregado su vida a Cristo por la fe y están esperando su segunda venida en gloria para ir con Él por la eternidad. Millones de personas han creído en ese Mesías que fue rechazado, que fue traicionado y que fue crucificado en una cruz en el Monte Calvario. De todas partes del mundo han venido personas a postrarse ante la cruz de Cristo, a refugiarse en los brazos poderosos de Cristo, porque el reino de Dios es indetenible. Jesús lo dijo. Antes de irse, Él dejó establecida su iglesia y dijo que las puertas del infierno no podrían soportar el avance, el crecimiento de la obra de Dios. Creo que si nosotros nos fijamos de cómo la obra de Dios avanza, cómo el reino crece, cómo el cristianismo ha estado penetrando en todos los lugares, en todos los países, en todas las clases sociales, ha transformado este mundo completamente, ha traído la misericordia, el perdón, la restauración familiar, la esperanza. Todo eso lo ha traído el Mesías, el Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. El reino de Dios es indetenible. Nada impide que la obra de Dios crezca. En muchos lugares, en muchos países, la obra de Dios comenzó de las formas más increíbles. Alguien simplemente compartió un pequeño tratado o una revista, o alguien envió una caja de libros a un lugar sin saber a dónde llegaría, quién la recibiría. Pero ese fue el comienzo de una gran obra que luego se convirtió en una presencia importante en esos lugares, porque el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza, tan pequeña que uno no se imagina lo que puede salir de ella. Y entonces el fruto es inmensamente grande, fuerte,
y puede alcanzar a muchos. Lógicamente, esta parábola también no solo describe la expansión del reino de Dios, el poder que tiene Dios para llevar adelante su obra en este mundo, la seguridad del triunfo del reino de Dios, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que aparente, el reino de Dios crecerá y será glorioso, tendrá su triunfo final. Pero esta parábola también debe ser leída para ilustrar cómo el Señor siembra su semilla de salvación en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí también, en ese terreno del corazón, los comienzos son muy sencillos, pero producen frutos maravillosos y grandes. Creo que todos nosotros que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, podemos dar testimonio de que cuando miramos lo que era nuestra vida, el momento en que conocimos al Señor y lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, a partir de ese momento, demuestran que también en nosotros la pequeña semilla de salvación, como un granito de mostaza, también ha dado frutos grandes para la gloria de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta imagen del grano de mostaza también habla de progreso en el tiempo, de un Dios que es paciente, tan paciente que puede esperar que una pequeñísima semilla llegue a ser un gran árbol, capaz no solo de sostenerse a sí mismo, sino de proveer soporte, ayuda para otros que vengan a refugiarse en sus ramas. Esta parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, dice que el reino de Dios es de tal naturaleza que puede tomar personas como nosotros, perdidas en el pecado, viviendo en la ignorancia espiritual, alejados de Dios, e incluso sin tener interés ni deseos de buscar la voluntad de Dios. Y Dios puede tomar personas como nosotros y hacer que la luz del conocimiento de su salvación en Cristo, la luz de su santa palabra, dice el apóstol Pedro, alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Ha visto por lo menos usted qué pasa si en un lugar oscuro se enciende una antorcha? Entonces, esa antorcha alumbra una buena parte. Comienza a verse más claro todo, a encontrar el lugar de cada cosa. Y con la antorcha alumbrando, aunque el lugar está oscuro, es posible avanzar y encontrar el camino. Así es la salvación que Dios opera en nosotros. Dios está dispuesto a comenzar con cada uno de nosotros, con paciencia, con amor. Dios no viene a tu vida exigiéndote que tú te transformes a su imagen y semejanza
en un abrir y cerrar de ojos. Él tiene el poder para hacer eso, pero Él respeta nuestro libre albedrío, Él respeta nuestra libertad y Él ha decidido trabajar con nosotros de una forma que lleve a cabo su voluntad sin violar nuestra libertad, nuestra conciencia. Es por eso que Dios acepta pequeños comienzos, pero no acepta pequeños resultados. Él dice, puedo entrar como una semilla a tu vida, pero voy a producir grandes frutos, si me lo permite. Puedo aceptar que no tengas toda la confianza en mí al principio. Puedo aceptar incluso que no tengas deseo de estudiar mi palabra o de orar cada día. Pero si me lo permites, yo voy a hacer que esa semilla de mostaza, que es el símbolo de la fe, si puedes tener esa fe como un pequeño grano de mostaza, yo voy a hacer que la obra que comencé en ti, que quiero hacer en ti, se complete hasta el día glorioso de mi venida. Eso es lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la obra, la buena obra, la va a terminar. La parábola de la semilla de mostaza está diseñada para que nunca nos demos por vencidos, para que no seamos guiados por las apariencias, sino por la fe en el Dios que está obrando en nosotros. Puede ser que el panorama no sea el más halagüeño, puede ser que las estadísticas no estén a nuestro favor, que el pronóstico no sea lo mejor, pero debido a que Dios está trabajando en nosotros, podemos esperar grandes resultados. Puede ser que eres el más pequeño, eres el más insignificante, eres el menos notable. Pero la buena noticia es que en ti Dios está trabajando y Él va a tomar esa semilla de fe que hay en ti y la va a hacer crecer, la va a hacer multiplicar. Hay una gran lección en esta parábola de la semilla de mostaza, y esa lección es que nuestro Dios es capaz de tomar lo que nosotros pongamos en sus manos, sin importar cuán pequeño sea, y multiplicarlo y hacerlo crecer para la gloria de su nombre. En ocasiones he visto personas que piensan que no tienen nada que ofrecerle a Dios, no tienen nada que hacer para la obra de Dios. Piensan que son insignificantes. Es muy poco lo que pueden dar, lo que pueden hacer, lo que pueden decir. Pero aquí está la parábola de la semilla de mostaza. Está diciendo, cuando se trata de Dios, lo importante no es cuánto puedes dar, cuánto puedes hacer, lo importante es poner lo que tengas en las manos de Dios. Lo importante es hacer algo, hacer lo que pueda. Porque aunque lo que pueda sea como una semilla de mostaza, con el poder de Dios eso puede convertirse en un gran árbol que no solo hable de tu fortaleza en Cristo, sino que incluso sirva para darle a otros ánimos y ayudar a otros a sostenerse en esa fe. Al ver tu fe, otros pueden ser bendecidos. En la Biblia hay milagros que Dios hizo no por la fe del enfermo, sino por la fe de los que trajeron al enfermo hasta Él. Hay tantas cosas que Dios puede hacer con aquellos que estén dispuestos. ¿Se acuerdan aquel muchachito que puso 2 panes, 5 peces? ¿Qué hizo Cristo con eso? Los tomó y los multiplicó de manera tal que miles y miles de personas
fueron bendecidas. ¿Era suficiente 5 panes y 2 peces para ellos? No. Humanamente era insignificante. Pero el milagro se hizo para que sepamos que en las manos de Dios no hay nada insignificante. Y que todo el que sea capaz de poner su fe en Cristo verá un gran resultado en su vida y para gloria del Señor. Es posible que sientas que eres el menos de todos, pero si estás en Cristo, el potencial que tienes es ilimitado. Tal vez no eres el que más sabe de la Biblia, pero mantente leyendo la palabra de Dios. Léela, aunque sea un capítulo, léela cada día. De ese pequeño comienzo, Dios puede producir un gran resultado en tu vida, en tu familia, en el lugar donde tú estás. Algunos dicen, yo no ofrendo porque en realidad no tengo ni siquiera para mis necesidades. Es muy poco lo que puedo dar. Las personas que piensan así creen que lo que hace importante una ofrenda es la cantidad que damos para Dios. Es interesante notar que en la Biblia la única ofrenda que Cristo alabó fue la de la viuda, que era muy pequeña. Pero lo que Cristo alabó fue que ella fue capaz de poner eso en sus manos, creyendo que el Señor podía hacer algo con ello. Y por eso estoy contento de que el Señor contó la parábola de la semilla de mostaza, porque a partir de esa parábola nadie es insignificante, nadie está inútil en la obra de Dios. Todos podemos hacer algo. No importa lo que sea, ponlo en la mano de Dios. No importa lo que puedas decir, dilo para gloria de Dios. No importa a quién puedas alcanzar, alcánzalo para el Señor. Haz algo, haz algo. Sé por lo menos un grano de mostaza. Y en las manos de Dios te convertirá en un gran árbol. Ese árbol que es símbolo de la madurez, del desarrollo, del crecimiento en Cristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, basado en la parábola de la semilla de mostaza, debe quedar claro en nuestra mente, número 1, que tenemos un Dios que nos ama, que nos respeta, que es paciente, que está dispuesto a trabajar con nosotros, que incluso tiene la paciencia de ver que comenzamos como algo insignificante. Pero Él no te ve como lo que eres, sino como lo que vas a llegar a ser por su gracia y en sus manos. Sigue adelante. Haz lo que pueda. Mantén tus ojos en Cristo. Vive para Dios. Haz lo que pueda. Da lo que pueda. Di lo que pueda. Y déjale los resultados al Señor. Que Dios nos bendiga y nos mantenga creciendo en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas lecciones que son inolvidables. Tú pones esas imágenes en nuestra mente, un granito y luego un gran árbol. ¿Cómo puede pasar algo así? Es claro que en el medio de ambos está tu poder, está tu gracia. Y eso es lo que queremos, Señor, que ocurra en nuestra vida. Nosotros que somos tan insignificantes como ese granito de mostaza, por favor, Jesús, tómanos en tus manos y conviértenos en árboles frondosos, saludables, crecientes, para que nuestra madurez glorifique tu nombre y ayude a otros también a venir al reino. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.